Hola chicos, aquí saludándolos de nuevo, esperando que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con el video que es la continuación de la clase pasada de los trastornos de sexualidad. Espero que este video les guste, es un poquito, digamos que es algo muy resumido porque los temas son muy grandes. Bueno, algunos, ¿no? Pero pues da como para más tiempo, pero por cuestiones de tiempo y obviamente pues para que sinteticemos esa información y la podamos comprender mejor, pues les realicé este pequeño video. Cualquier cosa, acuérdense que cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, pues la van anotando por ahí, me la hacen saber por cualquiera de los medios que ya saben y con gusto se las resuelvo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la clase. Ok, entonces en el video anterior nosotros vimos la definición de sexualidad, algunos datos importantes en relación a los trastornos de sexualidad. Vimos también la respuesta sexual y hasta el último vieron una imagen que era un mapa de las clasificaciones de los trastornos sexuales y en uno de ellos venía que eran las disfunciones sexuales. Entonces vamos a ver que las disfunciones sexuales son todas aquellas alteraciones que se pueden encontrar en cualquier fase de la respuesta sexual, recordando que son 4: la fase de excitación, la de meseta, la del orgasmo y la de resolución. Entonces, en cualquiera de estas fases se puede encontrar esta alteración. También habíamos visto que a su vez se dividía en varios trastornos, pero para fines didácticos y para que ustedes lo puedan comprender un poquito mejor, pues lo vamos a dividir en dos, en hiposexualidad e hipersexualidad. Cada uno engloba los trastornos que vieron en la imagen pasada. Vamos a empezar con hiposexualidad. Esta es la disminución de este deseo sexual y cabe destacar que en la mayoría de los casos de estas disfunciones, en alrededor de un 90%, son de causas psicológicas, mientras que el 10% restante son de causas orgánico-fisiológicas. Es decir, este 10% de la población que presenta disfunciones sexuales son por causas a nivel hormonal y por causas a nivel anatómico. Obviamente eso se hace después de que se descartó que sea una causa psicológica y entonces eso ya es referido con el especialista, en su caso con el ginecólogo, y para ver o determinar si hay algún tratamiento que pudiera disminuir esa disfunción. Entonces, regresando al tema de hiposexualidad, entonces ya les había dicho que la disminución del deseo sexual en hombres se le denomina impotencia sexual y en mujeres se le denomina frigidez sexual. La impotencia sexual, como ya lo había mencionado, en la mayoría de las veces es psicológico y pueden tener varias causas. Puede ser por trastornos en la erección, en la eyaculación, en el deseo sexual o bien en el momento del orgasmo, ¿ok? Las causas que pueden ocasionar que sean psicológicas pueden estar relacionadas a ansiedad, a culpa, miedo y en su momento puede también presentarse por lapsus de enojo, de cólera, ¿ok? También en ese tipo de personas que presentan impotencia sexual hay que hacerle una historia clínica en énfasis a todo lo relacionado a su niñez y a su adolescencia. ¿Por qué? Porque hay casos o hay personas que tuvieron ciertos procesos o ciertas circunstancias que puedan pues nosotros decidir que realmente es la causa de su impotencia sexual, como por ejemplo que tengan carencia de afecto, que hayan tenido, carencia de afecto, sobreprotección, frustraciones, resentimientos, traumas sexuales como por ejemplo violación o promiscuidad, problemas con la pareja, también puede ocasionar que a lo mejor por celos tengan esa impotencia sexual, por infidelidad, temor al embarazo o que el cónyuge sea sarcástico. Eso también puede ocasionar que el hombre tenga esta impotencia sexual. Y bueno, cuando la impotencia es orgánica, que ya les había mencionado que era a nivel hormonal o anatómico, pues puede ocasionar problemas también la edad avanzada o el agotamiento de esta persona que pudiera presentar este tipo de impotencia.
También si la persona tiene alguna enfermedad como diabetes, causa impotencia sexual, que la persona tenga alguna lesión a nivel medular, a nivel de la columna, en región de las lumbares y la sacra, que tengan a lo mejor esclerosis múltiple, que también va en relación a los huesos, que afectan diferentes órganos también, que tengan alguna enfermedad de transmisión sexual como la sífilis, también ocasiona impotencia sexual, y también el que tengan alguna adicción a alguna sustancia, como por ejemplo que sean alcohólicos, que tengan farmacodependencia a lo mejor a la cocaína, a la marihuana, a la heroína, alguna de esas sustancias pueden ocasionar esta impotencia sexual. Y bueno, anatómicamente hablando, pues también hay personas o hay hombres que jamás se les descendieron los testículos, es decir, los testículos están dentro del escroto, que es la bolsa propiamente. Hay veces que esos testículos no tienden. Si no se corrigen a tiempo, si no se detecta a tiempo y si no se da un tratamiento a tiempo, esos testículos no son funcionables y por consiguiente no pueden pues tener una experiencia sexual adecuada. No quiere decir que no tengan erección. El problema es que a veces no pueden tener hijos o no pueden embarazar a las parejas. Y eso obviamente, psicológicamente hablando, pues también afecta para esa sexualidad, ¿ok? Pasando a lo que es la frigidez sexual, esta es la ausencia o disminución del goce sexual propiamente en la mujer y puede consistir en rechazo del acto sexual con pena, culpa y ansiedad. A eso se le llama coitofobia. También puede presentarse la dispareunia, que es el coito doloroso y difícil, y también el vaginismo, que es el espasmo involuntario de la vagina durante la penetración. Entonces, obviamente eso hace a la mujer que no esté satisfecha en el momento de la cópula. Entonces, no va a querer tener relaciones. Si tiene alguna infección de transmisión sexual o alguna infección que no sea de transmisión, pero que lo tenga a nivel de genitales, también eso le va a ocasionar que le duela, que se siente incómoda y obviamente ella no va a tener una cópula satisfactoria. Por consiguiente, no va a querer tener relaciones hasta que esas condiciones mejoren. Cuando es, por ejemplo, en relación o causa sea psicológica, que ya les había mencionado que es en la mayor parte de los casos, pues también comprende a la hostilidad hacia el hombre aprendida de la mujer. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay veces en que el hombre no la trata bien, el hombre quiere que se haga lo que él quiere y a él le satisface, y a lo mejor eso no le puede gustar a la mujer, y por eso también puede empezar esa frigidez sexual con ella. Obviamente enfermedades también pueden ocasionar eso, como por ejemplo que sean diabéticas, que tengan esclerosis múltiple, algún tipo de enfermedad, es lo mismo que en el hombre. Y bueno, hablando de hipersexualidad, pues esto va a ser el aumento en el deseo sexual, el líbido, o en la práctica del coito, ¿ok? En el hombre constituye la sitiriasis y en la mujer se le denomina ninfomanía. La hipersexualidad de causa psicológica es frecuente, como ya les había mencionado, suele ser de carácter transitorio y secundario a personas que, por ejemplo, tengan depresiones o que sean hipomaníacas de psicosis maníaco-depresivas. Obviamente todos esos son a nivel psicológico y hay personas que también tienen, es más, hasta esquizofrenia y tienden a presentar ese tipo de alteraciones a nivel sexual. La hipersexualidad de causa orgánica puede encontrarse en epilepsia psicomotora, alteración de la zona límbica del hipotálamo, abuso de anfetaminas, entre otras. Eso obviamente es a nivel anatómico y también el uso de algunas sustancias puede hacer que en vez de disminuir la sexualidad la aumente. Es dependiendo a cada una de las sustancias. Hay sustancias o drogas que hacen que la persona se altere más y hay otras que las pone como más pacíficas. Eso es por el dominio dependiendo del sistema nervioso central, si es que lo relaja o lo altera. Y la hipersexualidad por causa sociocultural tiene explicación en la conducta de jóvenes muy modernos que consideran alcanzar madurez e independencia acostándose juntos.
otro grupo que habíamos visto en la clase pasada eran las parafilias. Tradicionalmente se conocían como desviaciones sexuales, pero estas solamente se encontraban en el DSM-3. Acuérdense que la clasificación que vimos la clase pasada era en el DSM-4 y que actualmente ya salió el DSM-5, pero no han podido como publicarse ese tipo de clasificaciones. Entonces, hay que definir parafilia etimológicamente hablando, que para significa desviación y filia significa atracción. La característica esencial de tales trastornos es que requieren actos o fantasías inusuales y grotescos para lograr la excitación sexual. Los actos y las fantasías tienden a ser insistentes e involuntariamente repetitivos y por lo general implican preferencia por el uso de un objeto no humano para el goce sexual, activación sexual repetitiva con humanos que representen humillación o sufrimiento real o simulado, actividad sexual repetitiva con compañeros que no han dado su consentimiento, y entre ellas son las siguientes. ¿Qué es transexualismo? Este consiste en el anhelo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto. El transexual está descontento con su sexo biológico, desea poseer el cuerpo del sexo opuesto y para ello ansía el tratamiento quirúrgico y hormonal que físicamente lo haga congruente con el sexo deseado. Este término de transexualismo fue introducido en 1949 y obviamente a través de los años pues tratan como de explicar la teoría del por qué existe o por qué la persona está en este concepto no deseado. Para explicar este concepto se han emitido estas teorías y han dado origen desde la teoría divina hasta la función cerebral, pasando por concepciones traumatológicas, genéticas, endocrinológicas, psicoanalíticas y psicológicas. Obviamente la teoría psicológica es la más aceptada y se basa en la hipótesis conductista del aprendizaje. De acuerdo con ella, el vestir al niño con ropas del sexo opuesto, el papel favorecido que tiene la niña y la cercanía de una imagen femenina, mientras hay poca relación con la masculina o paterna. Podrían ser factores que, existiendo una predisposición, constituirían un mecanismo que desembocaría este tipo de fenómeno. El síndrome debe diferenciarse de transvestismo, homosexualismo y hermafroditismo. En el caso de hermafrodita, la corrección quirúrgica es lícita y necesaria para normalizar y reafirmar el órgano sexual preponderante, ya que nació con una contradicción entre los genitales externos y las estructuras internas. En este punto, las personas que llegan a ser hermafroditas, es decir, que tienen ambos órganos sexuales, el de la mujer y el del hombre, aquí es legal que la persona decida qué sexo se quiere dejar. Si quiere ser niña o si quiere ser mujer, pues entonces deberán quitarle los miembros del hombre, el pene, los testículos, si es que los tuvieran. Si es viceversa, pues tendrían que quitarle los ovarios, hay veces que tienen todavía la matriz, entonces tienen que quitarle y definirlo, eso es todavía legal. El siguiente es el travestismo. Este es un concepto acuñado en 1910 y es un trastorno de identidad sexual de la adolescencia o de la edad adulta, que consiste en vestir con ropas del sexo opuesto con el deseo de ser considerado y aceptado socialmente como miembro de ese sexo. Sin embargo, no existe ningún deseo para un cambio de sexo más permanente, como podría ser la reasignación quirúrgica. Otras diferencias relacionadas con los transexuales son las siguientes. Prefieren parejas sexuales de su propio sexo biológico, en tanto que los travestistas pueden o no ser homosexuales. 2. Tienen una idea genética alterada. Los travestistas, en cambio, aceptan hasta cierto punto su propio sexo genético. Y 3. Sienten la necesidad de cambiar de sexo para lo que claman por la operación, mientras que los travestistas, por su parte, no experimentan este deseo. Dentro del travestismo debe distinguirse dos tipos: el travestismo de doble rol y el travestismo de fetichismo. El primero no experimenta excitación sexual para vestirse con ropas del sexo opuesto. Al contrario, el segundo lo hace para excitación sexual, a veces masturbándose mientras se viste. Una vez pasada dicha excitación,
siente fuerte deseo de remover las ropas del sexo opuesto. Algunos psiquiatras consideran que el desarrollo transexual puede darse en fase temprana de travestismo fetichista. El siguiente es el homosexualismo. Este es un tema muy amplio, pero bueno, en la actualidad se clasifica dentro de los trastornos de desarrollo psicosocial. Consiste en la relación sexual entre individuos del mismo sexo. En la mujer constituye el lesbianismo. También se le denomina sadismo o tribadismo. El término lesbianismo remite a la isla de Lesbos, donde se practicaba esta actividad, y la palabra safismo se deriva de la poetisa Safo, quien lo cantó en sus poemas. Tribadismo se refiere a la fricción mutua de genitales entre mujeres. En el hombre homosexual se han distinguido el uranismo y la pederastía. El uranismo se refiere al homosexualismo congénito con anomalías constitucionales y conducta femenina, y que satisface con la masturbación recíproca, contactos bucales y linguales, pero raramente la práctica del coito anal. La pederastía, en cambio, aparece tardíamente en individuos de tendencia genética bisexual. Tiene una atracción predominante por el coito anal. Tanto en el homosexualismo femenino como en el masculino, hay individuos que siempre fungen de activos o pasivos, y otros que indistintamente desempeñan cualquiera de los papeles. Entre los hombres, el homosexual activo con cierta frecuencia tiende a ser bisexual. Y bueno, obviamente para poder definir la causa de esta parafilia, pues existen muchísimos tipos de teorías. Existe la teoría psicoanalítica que se basa en el complejo de Edipo, que lleva al varón a entregar a otros hombres la ternura que deseó recibir de su amante, mientras que la mujer homosexual lo fundamental es la ansiedad de castración o pérdida imaginaria del pene. También existen las teorías ambientales que explican que la madre muy protectora u hostil influye sobre la tendencia homosexual del hijo o de la hija. Y también existen las teorías culturales que explican esta conducta como representativa de una forma de comportamiento antisocial que desafía los convencionalismos. Y desde el punto de vista psiquiátrico forense, por su apasionamiento que los torna muy celosos a este tipo de personas, se encuentran muy seguido en algunos casos como de homicidios o de suicidios. Algunas de las características que diferencian al homosexual del transexual es que los homosexuales disfrutan de sus genitales y no desean que se los extirpen. El transexual, en cambio, detesta sus genitales naturales. El transexual refiere hombres heterosexuales como compañeros sexuales y rechaza a los homosexuales, así que la idea de que sus propias prácticas tengan carácter homosexual. El homosexual hace esfuerzos considerables por tener conducta sexual. El transexual tiene un libido débil y evita todo contacto genital. En las relaciones sexuales, el transexual prefiere el rol pasivo de receptor. El verdadero transexual demuestra una marcada y persistente desviación de su género desde mucho antes de saber que es homosexual o sexualidad de cualquier otro tipo. El siguiente es el fetichismo. Este consiste en la utilización de un objeto inanimado como estímulo para la excitación y la gratificación sexual. En la actualidad se les ubica dentro de los trastornos de preferencia sexual. Hay fetiches que son extensiones del cuerpo humano, como lo son las prendas de vestir o zapatos. Otros fetiches se caracterizan por su textura especial, tal es el caso del hule, cuero y materiales de plástico. En ocasiones, el fetiche simple sirve para aumentar la excitación sexual obtenida al inicio de medios ordinarios. El travestismo fetichista es diferente al travestismo transexual por su franca asociación con la excitación sexual. Y el fetichista puede incurrir en el robo de los objetos que constituyen su fetiche. Hay personas que, por ejemplo, les ocasiona una gran excitación sexual, por ejemplo, los cajones o la ropa interior de las mujeres. Por ejemplo, ahí es cuando se empiezan a robar estas personas la ropa interior de las vecinas, por ejemplo. El que sea algo mejor, un juguete propio de un niño, eso también se presenta.
y así, o sea, con cualquier tipo de objeto que represente para esa persona esa excitación, lo hacer. El siguiente es el exhibicionismo. Este es otro trastorno de preferencia sexual. Se caracteriza por una tendencia persistente y recurrente a exhibir el cuerpo y sobre todo los genitales externos, sin pretender mayor contacto sexual. En la mayoría de los casos, la persona que tiene este padecimiento tiene su cierta distancia hacia la víctima, no la toca ni se le acerca, solamente le excita el hecho de que a lo mejor esa persona vea que él tiene sus genitales externos y que él se está tocando o que lo están viendo, y eso le excita mucho. Hay excitación sexual durante el acto de exhibirse y en ocasiones puede acompañarse de masturbación en su transcurso. Se describen varones heterosexuales que se exponen a mujeres adultas o adolescentes en algún lugar público. En algún momento ustedes han de haber escuchado que a lo mejor en el metro se van tocando o en el metro van sacándose, por lo regular lo hacen los hombres, en el metro van sacando el miembro, el pene, o que ya en el camión pasó esta situación, en la calle también llega a suceder. El trastorno se interpreta como una negación de la ansiedad de castración, que los individuos tratan de tranquilizar con la suposición de que les temen por tener pene. Para la mayoría de ellos, el exhibicionismo es su única salida sexual, mientras que para otros tal práctica coexiste con una vida sexual marital activa, aunque sus urgencias pueden acentuarse en el momento del conflicto conyugal. El siguiente es el voyeurismo. Este es un trastorno de preferencia sexual que consiste en la tendencia recurrente y persistente de obtener placer sexual mediante la contemplación de otros, especialmente mientras están en actividad sexual o desvistiéndose. El voyeurista con frecuencia se masturba durante la contemplación sin que la otra persona o personas observadas se percaten de ello. A menudo este tipo de individuos son determinados por fisgonear parejas o mujeres desnudas a través de las ventanas, que también de hecho lo hemos visto hasta en las películas, en alguna serie o así, donde la persona está observando a la persona que se está desvistiendo o a otra persona, y esa misma persona que los observa pues empieza a masturbarse. A eso se le denomina voyeurismo. El siguiente es la pedofilia. Este es un trastorno de preferencia sexual que consiste en la obtención de excitación y placer sexual por el contacto con un niño. En Estados Unidos se define como pedofilia todo contacto sexual mantenido con niños menores de 14 años. El pedófilo suele ser al menos 10 años mayor que su víctima. El trastorno se observa predominantemente en hombres. El acto se limita por lo general a tocamientos impúdicos y masturbación. Raramente se llega al coito. Por lo común se trata de adultos que se ven privados de la gratificación sexual femenina. Dirigen entonces su atención hacia los niños porque se consideran impotentes e incapaces de conducirse normalmente con mujeres adultas. Y esto pues igual también se ve muy seguido. Obviamente a lo mejor no es como algo que se hable en todos lados, pero sí pasa, hay muchos casos en donde por lo regular quien hace ese tipo de prácticas pues son personas que son muy cercanas a esos niños. En cuanto al tema a lo mejor de violación, que no entra dentro de la pedofilia, pero las personas que llegan a tener este contacto sexual y que llega a haber penetración son por lo regular personas cercanas a los niños, el tío, el abuelo, el primo, la pareja de la tía o el padrastro, la madrastra, que llegan a hacer este tipo de cosas. El último es el sadomasoquismo. Este trastorno de preferencia sexual consiste en la obtención de la excitación y del placer sexual mediante el dolor, humillación o sometimiento. Cuando se experimenta dolor se habla de masoquismo y cuando éste se le causa a la pareja se habla de sadismo. Es frecuente que el individuo obtenga excitación sexual de ambas actividades, condición que se conoce como sadomasoquismo, que es placer con el dolor, y el cual suele verse en hombres que en mujeres. El término masoquismo se deriva de un escritor austriaco
que en su obra La Venus de las Pieles resaltaba cómo su esposa cubierta de finas pieles lo flagelaba para excitarlo. El término sadismo procede del Marqués de Sade, quien mostró esta conducta sexual en su obra Justine. Especialmente se atribuye este trastorno al instinto agresivo destructivo de la niñez, que persiste sin subliminarse ni superarse hasta la adolescencia, y entonces se asocia a un instinto sexual, reforzándose recíprocamente. Y por último, el otro grupo de los que veíamos en la clasificación del video pasado era el de trastornos de identidad de género. Esta es la disociación entre el sexo anatómico y la propia identidad sexual. Hablábamos que la identidad sexual en el otro video pues era esta parte en donde va muy en relación. Y bueno, hasta aquí sería todo, chicos. Espero que les haya gustado. Este es un tema muy largo, por eso este video duró tantísimo. Y de cierta manera, en cuanto a parafilias, pues es como las más comunes. Hay otro tipo de no hay otro tipo de parafilias, pero hay muchísimas más de las que yo les presenté, como por ejemplo la necrofilia. Hay otra que es por el simple hecho de sentir algún tipo de insecto en los genitales. Entonces hay muchísimo tipo de parafilias que obviamente pues no dan tiempo más bien para poderles explicar todas y cada una, pero pues les mencioné las más comunes, las más frecuentes. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda pues ya saben, me la hacen llegar por cualquier vía y con todo gusto se las resuelvo. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la siguiente clase.